El tema no era ese, sino otro. Ana estaba más ancha de caderas. Esto era notorio porque si alguien la viera, por ejemplo, en una fotografía suya del año pasado y la comparara como estuviera ahora, se daría fácil cuenta de la realidad. Por las dudas, por si le fuera a ocasionar algún problema de no supiera qué tipo, no se aproximaba al ropero donde guardaba su álbum de fotos. Temería sentir ansiedad de verse retratada como era 12 meses atrás en el calendario. Se miraba al espejo, bastando solamente su opinión. Ella era su propio juez y testigo. Durante todo aquel periodo, la alimentación había sido la misma, balanceada, sin grasas o apenas algo de ellas, ensaladas y de cuando en vez un buen bistec. Ana le daba las directivas al carnicero, ordenándole cómo debía cortar la pieza de carne vacuna. Hacía un gesto con su mano derecha. Juntaba todos sus dedos, quedando la mano como si fuera una pala, o como si estuviese a segundos de dar un golpe de karate, y con un movimiento de su antebrazo simulaba cortar en el aire una gran pieza. Orestes, el carnicero, la miraba detrás del mostrador, hacer sus gestos, y hasta que ella no concluyera con el ficticio corte, él no se movía. Para Ana era fundamental que el rebanado del bistec se realizara según lo estipulaba. De otra manera, se lo devolvería sin pagárselo. En este caso, sería una pérdida económica para Orestes, porque ese bistec, según Ana, mal cortado, nadie se lo compraría, sintiéndose obligado a cocinarlo y comerlo él mismo. Una vez que terminaba de simular el corte, recién ahí Orestes se preparaba para hacer lo mismo, pero en carne real, siendo estrictamente vigilado por Ana, aproximándose al mostrador. De hecho, la imagen que el espejo le devolvía era siempre la misma. Tenía un par de amigas, de las incondicionales, las que, a pesar de eso, ninguna se atrevía a comentarle su anchura de cintura. Recordaban cómo lucía antes, y como hacía varios días que no se vieran, el cambio físico para ellas fue notorio. En secreto, sin que Ana lo supiera, creían que estaría teniendo sexo más asiduamente que antes, porque sabían cómo cambiaba el cuerpo de una mujer en la medida en que practicara el coito con frecuencia. Otras pensaban que eso era un mito y que la naturaleza había dotado a cada una con diversos elementos como para que todas fuesen diferentes. Cada cuerpo metabolizaría de manera distinta. El sexo nada tenía que ver en el asunto. Opiniones dispares para debatir hasta en un congreso. Todo parecía estar bien o en orden, con la salvedad que Anselmo quedaba pensativo, en especial las tardes lluviosas o cuando se quedaba en casa. De a momentos echaba una mirada al ropero donde tenían guardados los viejos álbumes de fotos. Más allá de las que correspondieran al casamiento o a la fiesta en un salón prestado, ni siquiera se atrevía a ver la última que se sacaron, donde la silueta de Ana presentaba interesantes curvaturas. Anselmo había largamente charlado del tema con sus amigos, en una ronda de café en el bar de la esquina, pero nadie supo brindar respuesta adecuada. Había uno que también había experimentado lo mismo con su mujer. De un día para otro, ella cambió su figura, ensanchándose sin necesidad de haber hecho el mínimo esfuerzo para que así sucediera. En definitiva, la pregunta quedó sin contestar, y a la noche, cuando cada uno de ellos, en especial el que estaba casado, regresara a su hogar, quedaría con la mente en blanco,
dándole vuelta por la cabeza sin poder transmitirle a su mujer la duda. Anselmo creía que sus amigos nunca habían encontrado las causas, por eso seguían conviviendo, acostumbrándose a todo. Quizás, en algún momento, se lo hubiesen planteado a sí mismos, en búsqueda de la verdad, pero Anselmo esto no podía saberlo. De todas maneras, lo que más le interesaba era lo que él pensara, y si había buscado una respuesta entre sus amistades, había sido solo por contar con otro enfoque, otro parecer, gracias al cual luego poder sacar alguna conclusión. Veía a Ana ir de aquí para allá en la casa, meneando su ancha cadera como si no tuviera inconveniente en ser observada. Esto hizo rememorar a Anselmo dorados momentos idos, en especial el noviazgo y las veces que tuvieron oportunidad de recrear el placer sexual. Pero al paso de los años, Ana comenzó a reunir una serie de características obsesivas que eran vistas con cierto recelo por parte de Anselmo. Una de ellas era el golpe en el aire, el que hacía con su mano cerrada como arma de karate, y que ella decía que así sería como se debería cortar un buen bistec. La mano, impelida de arriba a abajo, empujaba una pequeña masa de aire que, al ser movida, emitía un silbido, como el viento cuando se colaba debajo de una puerta. Tal vez lo más llamativo era eso, y en varias oportunidades Anselmo la descubrió sola, agitando su mano, practicando distintos cortes. Anselmo también charló esto con Silvina, su amante. Desde que la cintura de Ana se hubiese ensanchado, Anselmo, de manera oculta, absolutamente encubierta, comenzó a buscar mujeres en Internet. Su elección se centró en especial en aquellas delgadas que al caminar junto a ellas las pudiera rodear con su brazo, abarcándolas en su totalidad. Cuando llegó Silvina a su vida, supo que ya no debería buscar más, que la perfección física encontrada en ella se mantendría inmarcesible al paso de los años. Hacía ya unos meses que salían, y Anselmo, más de una vez, se había preguntado cuándo y de qué manera Ana descubriría todo. Porque sabía que las mujeres estaban dotadas de un sexto sentido, y el simple hecho de pensar que en algún momento pudiera cometer un error lograría de inmediato que se sintiera paralizado por el terror único. Le era difícil desprenderse de esta sensación, como sentirse flotando en caída libre desde gran altura, e incluso lo atacaba al hacer el amor con Silvina, dejando de disfrutar el estar con ella en ese justo momento. Había noches que despertaba preso de una agitación inusual, no recordando qué hubiese estado soñando o qué hubiera sido lo que hubiese trastornado su sueño. Al lado de él dormía Ana de manera tranquila, plácida, sin sospechar el estado de abatimiento de su pareja. En medio de la oscuridad de la habitación, oía su respirar, y hasta podía imaginar el contorno de su cuerpo, a la luz que reflejaba la luna, filtrándose por las persianas bajas. La noche anterior había salido con Silvina, poniendo como excusa que había ido a visitar a un cliente. El simple hecho de acostarse en la cama de Silvina e involuntariamente correr el riesgo de quedarse dormido luego de haber hecho el amor, aguijoneaba la mente de Anselmo, como que pudiera suceder en el instante menos pensado.
y él sabía que si llegara a acontecer, ella no lo despertaría, disfrutando de verlo feliz, envuelto en sus sueños. El cansancio del amante, luego de haber tenido sexo, era también un tema de conversación con sus amigos. Uno decía que si se quedaba dormido era porque el hombre se sentía muy bien estando ahí y que no le sucedería con su mujer. De todas las dispares opiniones, Anselmo no podía sacar conclusión alguna. Si fuera a ver a su amante luego del trabajo y se quedase dormido después de tener sexo con ella, sería por puro cansancio. No habría más discusión. Meditaba en esto mientras veía a Ana, en la cocina, practicar su corte imaginario de res. Sabía que cuando iba a la carnicería, le aconsejaba a Orestes cómo trozar, a pesar de toda la experiencia que él tuviera. El hecho de vivir momentos junto a Silvina, Anselmo no solo le servía para regodearse sexualmente, sino que además los usaba como una suerte de terapia. Luego del placer físico, quedaban en la cama con la vista en el techo de la habitación, y cada uno comenzaba a emitir opiniones, traducir sus pensamientos. Anselmo hablaba acerca de Ana y el cambio que se había operado en su cuerpo. Pasar de tener una cintura envidiada a acrecentar su contorno era asunto serio. Él, sencillamente, no podía dar crédito a que la mutación se concretara en tan poco tiempo. Tenía noción de cómo era su silueta hasta el año pasado, cuando había tomado las últimas fotos, durante la reunión por su cumpleaños. Pero ahora Ana no quería saber nada con ellas. Tenía cerrado con llave el sector del armario donde guardaba los álbumes, no deseando volver a verlos. Había una especie de pacto mutuo desde que el cuerpo de Ana se ensanchara. Ella no hacía mención de las fotos y él no pedía la llave. Esa noche, en que luego de amarse Silvina y Anselmo descansaban hablando, él lentamente fue quedándose dormido. Y ella, por compasión hacia todo el esfuerzo que había hecho él, no deseó despertarlo. Ana terminó de preparar la cena, mirando un rato de televisión, en espera de la llegada de Anselmo. Como vio que pasaban las horas y no aparecía, para no aburrirse, se puso a practicar golpes en el aire, los que simbolizaron distintos cortes vacunos. Anselmo despertó aterrado, siendo consciente que se había mecido en los sueños, entre la dulzura perfumada de las sábanas de su amante. ¿Qué más podía pedir? Saltó de la cama, yendo a vestirse, mientras pensaba en Ana y qué le diría, porque ya eran las 3 de la madrugada. Podría echarle la culpa a su auto, que había tenido un desperfecto y debió esperar a la llegada del auxilio. Sí, eso le diría. Apenas tuvo tiempo de despedirse de Silvina, no reprochándole el hecho que no lo hubiese despertado. Ana había quedado medio dormida en un sillón de living. Cuando notó que hacían ruido en la cerradura de la puerta, se dispuso a prestar toda su atención a ver qué excusa pondría Anselmo. No supo bien por qué, pero creyó lo del auto. Ya había sucedido otra vez, estando ella presente, y él tuvo que llamar a un mecánico. Todo podía ser. La cena estaba fría. Mientras comía, Anselmo hablaba del desperfecto del auto y todo lo que esperó al auxilio. Una vez hecho el llamado, se quedó sin batería en el celular, por lo que le impidió que avisara. Ana seguía practicando sus cortes.
En un determinado momento, una mano armada como golpe de karate pasó muy cerca de la cabeza de Anselmo, debiendo Ana pedirle disculpas. Pero había sido un corte difícil. Los dedos firmemente apretados, la mano como pala u hoja de cuchillo, silbando al igual que un huracán al pasar casi rozando su oreja. Anselmo continuó sintiendo el temor de volver a quedarse dormido en lo de Silvina. La siguiente noche que se vieron, él le rogó que si volviera a sucederle, que lo despertara, porque ya otra tardanza en regresar a su hogar no sabría cómo justificarla. El auto no podía descomponerse siempre. El viernes, a las 6 de la tarde, al salir de su oficina, llamó por teléfono a Ana, avisándole que tenía una reunión con el gerente y que llegaría más tarde. Ana cortó su celular pensando en hacer unos ejercicios antes de la cena. Al llegar al departamento de Silvina, Anselmo le dijo que tenían poco tiempo y que no deseaba regresar tarde a su casa. Por este motivo, sin tomar el café previo, se desvistieron y fueron a la cama. Ana practicó un golpe nuevo, el que mostraría a Orestes, para ver si pudiera cortar el solomillo de cerdo de esa manera. El brazo hacia atrás, lo más atrás posible de la nuca, los dedos de la mano firmes como piedra, y toda la mano filosa como la hoja de un hacha de cocina. El brazo bajó y subió varias veces. A medida que lo hacía, silbidos de viento se dejaban oír. Quedó contenta, lo practicaría un rato más y ya estaría dominado. 20 minutos antes de las 10 de la noche, Anselmo se estaba vistiendo para irse. Habían hecho el amor de manera rápida, eficaz, dejando algún resto para otra ocasión. Besó a Silvina muy fogosamente y salió a tomar el ascensor. Si se diera prisa, llegaría a su casa minutos pasados de las 10. Entró en el ascensor y marcó el botón de la planta baja. Mientras descendía, pasaba su lengua por sus labios, rescatando el último sabor a Silvina que le hubiera quedado. En esto estaba cuando un golpe seco detuvo el ascensor, apagándose la luz. Tomó su celular, usándolo como linterna, apuntándolo al tablero. Todos los indicadores estaban apagados. Quería llamar a Ana para avisarle que estaba retrasado, pero ahí dentro no tenía señal. Maldijo su suerte. Golpeó las macizas paredes del ascensor, aunque fue obvio que nadie lo pudo escuchar. Nunca supo cuánto tiempo permaneció ahí dentro. En un momento sintió que el ascensor bajaba. Al abrirse las puertas, un par de vecinos vieron a un hombre de traje, tirado en el piso. Parecía algo colapsado por la carencia de aire fresco. Lo ayudaron a levantarse, le alcanzaron un vaso con agua. Había pasado dentro toda la noche, encerrado en el ascensor. Un corte grande de luz había afectado todo el edificio. Al salir, los ojos de Anselmo fueron heridos por el sol de la mañana. El ruido de la calle lo aturdía y hasta tuvo problemas en recordar dónde había dejado estacionado su auto. Cuando llegó a su casa, el reloj de la repisa del living daba las 11 de la mañana. Ana se había quedado dormida en un sillón. La luz de la cocina estaba encendida. Sobre la mesa, un trozo de carne y papas hacía rato que estaba frío. No importó. Anselmo se sentó, comenzando a comer ávidamente. El ruido de los cubiertos despertó a Ana,
que le preguntó qué le había pasado. Con trozos de comida en la boca, Anselmo volvió a echarle la culpa, no solamente al auto, sino también al auxilio mecánico que nunca llegó. Mientras deglutía un trozo de carne, escuchó a su espalda un extraño silbido, como si fuese una pequeña masa de aire en movimiento, y el filo de un hacha de cocina que le partió el cráneo.